Esa música que ustedes oyen es el jazz de Tom Diakité, un virtuoso compositor, arreglista, intérprete y poliinstrumentista del sur de Malí, un país africano al que le debemos la herencia de la música afro, porque sin duda la música de Malí se transportó con los esclavos que llegaron a América y que empezaron a poblar la costa pacífica y la costa del Caribe en Colombia. Tom Diakité va a estar con su quinteto en los 4 grandes festivales de jazz que van a llenar de jazz en septiembre a Colombia y que forman parte del circuito de jazz que existe hace mucho, pero que hoy, este año, se ve fortalecido con la entrada al circuito de muchos otros festivales que han ido surgiendo con el tiempo y también con la presencia del Centro Nacional de las Artes, que desde Bogotá también va a formar parte de esta red de festivales que se convierte, óiganme bien, y sin exagerar, en uno de los festivales más grandes del mundo. Porque además del Festival Jazz al Parque, que se celebró ya el 6 y el 7 de septiembre, que es sin duda el comienzo y el pulmón de esta explosión de jazz en septiembre, está el Festival Internacional de Jazz de Mompox, que se va a realizar del 17 al 20 de septiembre. Está además los festivales que ya formaban parte de esta red nacional de jazz, que incluye, primero que todo, a Pasto Jazz, un festival que existe hace mucho tiempo, al Festival Hallazgo en Cali y a Medellín en Medellín. Todos estos festivales que van a incluir a 4 de las grandes ciudades de Colombia, Pasto, Medellín, Cali y Bogotá, crean un circuito que todo unido con todos los demás festivales que surgen cada día se constituye en uno de los festivales de jazz más grandes en el mundo. Y yo le apuesto que son muchos los que no saben que eso está pasando aquí en este país, en Colombia. Y lo interesante de este circuito es que la música, por ejemplo, de Tom Diakité, va a estar precisamente en Pasto Jazz, en Hallazgo, en Cali, en Medellín y en el Centro Nacional de las Artes en Bogotá. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué es importante que haya una explosión de jazz en un país como Colombia, donde aparentemente las audiencias musicales es más bien seducidas por ritmos más populares, como el reggaetón y el propio vallenato? Pues porque el jazz significa libertad, significa transgresión, significa improvisación, significa el cruce con mundos que usted no conoce, con culturas que usted no conoce, con músicas que usted no conoce. Significa también que un mundo es posible a través precisamente de las conexiones, porque se rompen barreras. Estamos escuchando a Pat Metheny, sin duda uno de los grandes guitarristas del jazz, pionero además en el ámbito de la música electrónica, porque fue uno de los primeros músicos de jazz en usar el sintetizador como un instrumento musical. Pat Metheny revolucionó el jazz, trayendo ritmos nuevos, investigando, tratando de encontrar conexiones donde antes nadie las tenía, y ha ido redefiniendo el género,
usando nuevas tecnologías, porque el jazz tiene esa particularidad, va cambiando cada minuto. Y la buena noticia es que este gran músico, y sin duda uno de los artistas más importantes en el mundo del jazz, va a estar aquí, en Bogotá. Y se va a presentar el 18 de septiembre en el Teatro Colsubsidio, dentro de la 5ª edición del Festival de Jazz del Teatro Colsubsidio, que se está realizando desde el 9 hasta el 21 de septiembre y que incluye otros tremendos invitados, como por ejemplo Snarky Puppy. Y la voz virtuosa de Cecile McLaurin-Salvant, una vocalista femenina que además cuando uno la escucha, pues trae consigo sus herencias, porque su padre era haitiano y su madre era francesa. Ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive. Está con nosotros el director del Festival Internacional de Jazz en Bogotá del Teatro Colsubsidio, y que se va a realizar entre el 9 de septiembre y el 21 del mismo mes. Pablo entró al circuito hace mucho tiempo, porque fue precisamente director del Festival de Jazz en Manizales por mucho tiempo. Y fue ahí que decidió, junto con nombres como Janet Riveros, que en ese momento era una importantísima gestora cultural, además de integrante de la Orquesta de Mujeres Cañabrava, la red de festivales de jazz, un circuito de festivales de jazz. Ha sido también un productor exitoso, ganador de un Latin Grammy, y desde hace 5 años decidió fundar en el Teatro Colsubsidio el Festival Internacional de Jazz, que nos trae lo que nos trae y que tiene una cantidad de figuras y de artistas impresionantes en esta edición. Y según Pablo, cuando ellos decidieron hace muchos años iniciar la red de festivales de jazz, lo hicieron gracias a los cimientos que había construido ya uno de los festivales memorables que durante mucho tiempo le abrieron realmente la puerta al jazz en Bogotá, el Festival de Jazz del Teatro Libre. Pues hay varias inspiraciones. Por supuesto, el ejercicio que inició el Teatro Libre hace tantísimos años, hace un poco más de 35, fue para todos muy inspirador, fue muy importante. Para el público fue fundamental, pues no había algunas cosas alrededor del jazz en Bogotá, sobre todo. En otras ciudades llegaba de manera muy tenue, ¿sí? Y Bogotá comenzó a contar una historia muy a partir de la exploración, de la inquietud de los músicos, sobre todo, que estaban tremendamente inquietos con lo que estaba pasando con ese género, y comenzó a haber una escena viva que luego tuvo pues como un afianzamiento con la aparición del Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre, que duró 30 años. Desafortunadamente hace un poco más de 5 no se realiza, pero esos 30 años fueron un piso muy sólido para los que luego nos aventuramos a hacer festivales de jazz en otras ciudades. Nosotros hicimos en Manizales, está Pasto, está Cali, está Barranquilla, Medellín, y ahora han surgido recientemente muchísimas otras iniciativas, que eso es de las cosas que más felices nos tiene a los que hemos acompañado este proceso de seguir impulsando el jazz en Colombia. Hay en Cartago, hay en Sevilla, hay en Buga, hay en Mompox, hay en Cartagena, hay en Bucaramanga, en Villa de Leyva. Es increíble en Ibagué, el Tolillaz. Entonces hay cerca de 20 iniciativas
de realización de espectáculos en vivo que nutren una agenda tremenda. En 2013, los que eran los festivales en ese momento como un poquito más viejitos, aunque en ese momento estaban muy jóvenes, pues tomamos esa decisión de agruparnos para intentar hacer algo más que la circulación de algunos artistas. Estaban en ese momento Barranquilla, Jazz al Parque, el Teatro Libre, Medellín, Cali, Manizales. Esos fueron como los primeros festivales que se juntaron en esa iniciativa de la red. Posteriormente fueron llegando otros festivales, pero esos fueron los primeros en el año 2003. ¿Sí? A partir de esa iniciativa ya comienzan a desarrollarse pues, proyectos más ambiciosos, más grandes. Le pedíamos apoyo importante a las embajadas, le pedíamos apoyo hasta a la Unión Europea. ¿Ah, sí? Hace poco recordábamos con la Mona que tuvimos un comercial en televisión de la red porque nos lo patrocinó la Unión Europea. Entonces en Televisión Nacional había un comercial de la red de festivales de jazz de Colombia. Y bueno, nosotros le íbamos trabajando con las limitaciones de tiempo que cada uno tenía, porque esto era una suma de voluntades. Había también algunos apoyos financieros de parte del ministerio, como te decía, de pronto para lograr hacer una reunión anual en Bogotá. Esos apoyos que te digo de las embajadas y la Unión Europea, pero sobre todo era inversión de tiempo y recursos de cada uno de los festivales en su momento. Está con nosotros Janet Riveros. Ella es una de las primeras mujeres, junto con Berta Quintero, otra gran gestora cultural y otra gran música conguera, que en la década de los 80 decidió integrar una orquesta de salsa, que originalmente se conoció como Yemayá y que era integrada solo por mujeres berracas, que iban a bailar solas en ese momento salsa, cosa que era considerada a veces como un acto transgresor. Yemayá se fue transformando y ya para mediados de los 80 se le conoció como la Orquesta Caña Brava. Tremenda orquesta. Recorrió todo el mundo. En esa orquesta, Berta Quintero tocaba las congas y Janet Riveros el piano. Fue precisamente a través de la salsa que Janet Riveros empezó a entrar al jazz. Y eso ocurrió a finales de los 80 y a comienzos de los 90, cuando los primeros estudiantes de Berklee School of Music en Boston llegaron a Colombia. Músicos colombianos que habían estudiado por primera vez jazz y empezaron a traer el real book, es decir, los estándares, y se los empezaron a entregar o a dar a conocer a muchos o a muchas de las personas que estaban haciendo música en Colombia. Así le llegó el jazz a Janet Riveros, quien con el paso del tiempo se fue convirtiendo más en una gestora cultural. Primero como directora de Salsa al Parque y después como curadora y directora de varios de los Jazz al Parque. Pero sobre todo es la fundadora del circuito de jazz. En el 2003 o 2004, cuando ella trabajaba en lo que hoy es la Secretaría de Cultura de Bogotá, junto a Berta Quintero, decidieron crear, de la mano de personas como Paulo Sánchez, que dirigía en ese momento el Festival de Manizales, la primera red o circuito de festivales de jazz. Cuando yo llego a la dirección de Jazz al Parque en el 2003, gracias a la complicidad de Juan Luis Restrepo, que era el gerente, y a Adriana Orrea, que era la subdirectora de la entidad, yo les propongo como que empecemos a enlazar toda esta serie de movimientos jazzísticos que hay en el país, gracias a que empecé a obtener información por los mismos músicos. Entre ellos me acuerdo que Germán Sandoval me contó de la existencia del Festival de Jazz de Manizales y yo empecé a tejer como esa idea de que había que hacer algo y
y tratar de unirnos. Entonces, pues ya nos pusimos en contactos con Pablo Sánchez y todo, creamos la primera iniciativa que se llamó, grosso modo, te lo voy a describir, de Jazz Colombia, del cual Pablo es muy juicioso, se dedicó a hacer el logo y a hacer todos los estatutos. Tuvimos muchos sueños inicialmente y yo todavía los sigo teniendo, pero bueno, 23 años después, de que era una iniciativa pues para circular también el producto local de cada festival, además de todos los componentes internacionales con los que se pudiera hacer circuito. Esto comenzó como el ejercicio de primer contacto. Me acuerdo que estuvimos con Pablo Gil de Venezuela, que estaba precisamente acá. Ellos también tenían un festival con Zuli Perdomo de Barquisimeto, con AFID, que era Antonio Ornedo, con el Teatro Libre de Bogotá. Bueno, fue un acta, ahí tengo el acta todavía de recuerdo de quienes asistimos y todos los puntos a los que se empezaron a tocar. En realidad, comenzamos a depurar todas estas iniciativas y nos quedamos 5 festivales, y Pablo y yo pues cogimos toda la rueda y empezamos a seguir como aunando esfuerzos para ver cómo sacábamos el proyecto adelante. Comenzamos con una circulación de artistas internacionales, poco a poco le metimos otros ingredientes y con los años apareció Pastor Jazz, por ejemplo, que le interesaba hacer parte del festival, entonces ya era uno más. Está precisamente también con nosotros el director de Pasto Jazz, Juan Carlos Santa Cruz. Un festival que indudablemente se nutre de esa riqueza musical que tiene esa región del país y que se concentra impresionantemente en Pasto. Pasto es un cruce de caminos entre las cordilleras y el mar, además de esa herencia profunda que hay de toda esta cultura indígena. Ese es el mejor escenario para que el jazz florezca, y de hecho ha florecido en Pasto. ¿Y de qué manera? Y prueba de ello es que Pasto es cuna de los grandes jazzistas que ha dado Colombia, como Eddie Martínez, un músico al que se le brinda este año todo un homenaje a su vida y a su obra. Eddie Martínez y su piano y su manera especial de hacer jazz con la música colombiana va a estar en este mes de septiembre muy presente, porque el Centro Nacional de las Artes va a hacer un homenaje a este gran pianista, a este gran jazzista colombiano. Y la fecha del concierto es el viernes 26 de septiembre. Eddie Martínez y su Big Band. Realmente es sorprendente la riqueza de una región como es Pasto, como es Nariño, desde su multiculturalidad. Pues recordemos que tenemos costa pacífica, está el ritmo, está la vitalidad de las comunidades afro de nuestro departamento, pero también este relacionamiento que Pasto como capital del departamento ha tenido con la costa pacífica, pero también de sur a norte. Recordemos que Pasto ha sido un punto de paso desde hace siglos y tiene ya casi 500 años. De ahí que esa producción musical no es de hoy. Los músicos que están surgiendo pues tienen todo un acumulado. No es gratuito, por ejemplo, que el Centro Nacional de las Artes, por ejemplo, este 26 de septiembre le haga un homenaje al maestro Eddie Martínez, un pastuso que ha estado en los mejores escenarios del mundo, en la escena central de Nueva York de los años 60, originario de la ciudad de Pasto, pero además todo un movimiento que en los años 60, 70 se desarrolló en Pasto desde las músicas, de lo que significaba realmente producir, hacer, interpretar. Y aquí teníamos orquestas maravillosas desde esas épocas. Aquí perdimos los Andes colombianos en el sur, ahí estaba el Alma Aranillense, Jazz Colombia, bueno, una cantidad de agrupaciones que hacían y tenían el repertorio y montaban covers, pero covers, señores, Benny Goodman, o diferentes orquestas de esas big band a lo Duke Ellington, digamos. Todo eso se estaba montando en Pasto y el público podía disfrutar de estas músicas, pero claro, eso fue, ya esas grandes orquestas se fueron diluyendo en el tiempo, pero la producción musical continuó y recordemos que las primeras versiones de Pasto Jazz
y ese ha sido un poco el énfasis de este festival, es hacer visible esa producción regional. Cada año homenajeamos a los músicos de la región que se han destacado, desde, por supuesto, el maestro Eddie Martínez o el maestro Lalo Maya, originario del municipio de Sandoná, que vivió en Aruba muchos años, falleció hace unos 3 años, también le pudimos hacer el homenaje, o al maestro Noro Bastidas, tío del maestro Eddie Martínez, quien en el Hotel Cosmos durante muchos años en Bogotá tocaba en el barcito del hotel, pero él empezó y hizo parte de la Banda Sinfónica Nacional por allá en los años 50, 60, es decir, Pasto ha tenido una riqueza en su producción y son muchos los testimonios. Hoy no es sino ver la plaza de Bogotá, cómo está enriquecida de manera importante, y no son palabras menores lo que estoy diciendo, porque realmente tenemos con mucho orgullo una cantidad de músicos. Para contar algo, hace unos años invitábamos a Fruco, a Pasto, y a conversar un poco sobre todo este fenómeno de esta producción musical. Y nos decía, esto estoy hablando hace unos 12 años, nos decía, hoy la mejor trompeta es Lucho Bravo, un músico que viene de los procesos de las bandas de viento de los municipios del municipio de Ancuya, que después hoy está trabajando con importantes proyectos musicales a nivel nacional, incluso internacional. Entonces, realmente hay una permanente producción, hay unos semilleros impresionantes, no solamente por lo que significan estas bandas de viento que en Nariño son muy importantes. Ahí hay un proceso de formación absolutamente pertinente y necesario, pero también hay programas de música. Hoy el municipio no solamente tiene batuta, sino que también está la red de escuelas de música del municipio. Entonces hay un permanente enriquecimiento de muchachos, de niñas y de niños hoy que están en la producción. Así que lo que tenemos por ejemplo, en esta nueva versión de Pasto Jazz, de las 9 versiones, 4 o 5 son nariñenses, las demás son invitadas internacionales, nacionales, pero siempre es poder tener en el Pasto Jazz, en el caso de nuestro festival, una visibilidad, un espacio para que circulen por ahí propuestas nacionales, por supuesto internacionales, que hacen parte de este circuito, pero también mucho de la producción regional. Pero claro, como nada es perfecto, a pesar de que en Colombia exista este circuito de jazz que todo unido, sin duda representa como el festival, o por lo menos uno de los festivales más grandes de jazz que se suceden en el mundo, pues no siempre está acompañado por las audiencias, porque el jazz es una música que de alguna manera, si bien es cierto que es un cruce de cantidades de cosas y que permite transgredir muchísimas barreras, también es una música que hay que aprender a escuchar, porque no está lista para que usted la consuma, sino para que usted la entienda y lo transforme a usted. Y sobre todo porque el jazz a veces, el buen jazz, lo tiene que sacar de su confort, de su zona de confort. Y por eso le pregunto a Pablo Sánchez, ¿cómo son las audiencias de jazz en Colombia? Porque si uno va al Festival de Jazz al Parque, uno ve muchísima gente joven que va no solamente a escuchar jazz, hay veces habla más de lo que debería hablar, pero sin duda atrae a gente joven un evento como el Festival de Jazz al Parque. Pero, ¿qué pasa en los circuitos? ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que compran las boletas? ¿Y si llenan o no las plazas? Pues esa pregunta es muy interesante, María Jimena, porque mira que yo permanentemente en los últimos 2 años me he preguntado mucho por cuál es el público de jazz en Bogotá y en Colombia. Y creo que hay varios aspectos que favorecen el hecho de que Jazz al Parque sea un festival muy exitoso, y es el espacio donde se realiza, la forma en que decidieron configurar la estrategia de comunicación de ese festival, y es que es un festival familiar. Entonces yo particularmente voy todos los años, desde hace muchos años, con mi familia. Y yo creo que es Colombia al Parque también, pero probablemente son los 2 únicos festivales que permiten
ir con la familia, porque salsa no puedes ir con los hijos, porque es mucho más, la aglomeración es más fuerte, rock impensable, hip hop menos. Bueno, estos dos festivales, pero sobre todo Jazz al Parque, también a veces la gente critica y dice que es muy elitista porque se hace allá, muy al norte, en un espacio, en el country. Sí. Pero a mí me parece que hay aciertos en la forma en que el Festival Jazz al Parque nos marca una línea que no precisamente es la línea de conducta del público de jazz en Bogotá. Los públicos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa. El Festival del Teatro Libre se hacía en el Teatro Libre, solamente 2 años hizo algunos conciertos en el Mayor, pero siempre se hizo en el Libre y a duras penas se llenaba. Que es un espacio de 650 sillas y con unas figuras increíbles. Sí, o sea, las mejores artistas de jazz vinieron al Teatro Libre. Luego, nosotros también pasamos trabajos con todo y los nombres que, por ejemplo, presentamos este año. Es bien difícil la convocatoria. ¿Qué tal los nombres que tiene, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, en Pat Metheny. Pat Metheny, nada más ni nada menos. Y todavía no ha agotado. No me diga. Todavía le faltan como 200 boletas por vender. Lo mismo Snarky Puppy, que es una banda que gira por todo el mundo, en todas partes hace sold out, hasta 2 o 3 fechas hacen cada venue que se presenta. Cecil McLaurin Salvant, es maravillosa. Todo eso nos cuesta todavía mucho trabajo. Entonces yo siento que el público en Bogotá responde a unas estrategias de comunicación más que a un real conocimiento de jazz. No se difunde tanto, no hay tantos espacios ni en radio, ni en prensa. Entonces, esporádicamente la gente lee, por ejemplo, la columna de Oscar, en otros espacios también hay pequeñas alusiones al jazz. Cuando se presenta esta vitalidad, acabamos de decir casi 20 iniciativas en Colombia de jazz presentando artistas en vivo por todo el país y no solamente en septiembre. Y en vivo, carambas. Claro, eso genera un desarrollo, una potencia que de entrada habla muy bien del ejercicio de los curadores y de las instituciones que se han metido a hacer jazz, porque hay una comprensión del hecho cultural, del fenómeno musical, pero todavía hay una deuda, hay una materia pendiente en términos de la formación de audiencias alrededor del jazz en nuestro país. Creo que ese es como el gran reto de nosotros juntos como red, de cada uno en su territorio haciendo el ejercicio con las audiencias y por supuesto de los espacios de comunicación, de la prensa, de los periodistas culturales que se sumen también a este ejercicio y que nos ayuden a difundir que esto existe, por qué es importante, que se abran más espacios para que haya pedagogía alrededor de esto, no solamente quedarse con el espectáculo en vivo que es maravilloso, pero para que la gente entienda detrás de ese espectáculo qué hay. Para los que no saben de dónde viene el jazz, bueno, el jazz es muy difícil, como dijimos, de definir y de, sobre todo, pues ponerle rótulos. Pero lo que sí podemos decir es que ese primer ritmo de jazz es un ritmo afroamericano que sembraron los esclavos que llegaron al sur de los Estados Unidos. Y el ritmo que dio comienzo al desarrollo del jazz fue el ragtime, un género musical afroamericano que se popularizó a finales del siglo XIX y que era derivado de la marcha, un ritmo que se caracterizaba por una melodía sincopada y un ritmo muy acentuado en los tiempos impares. Su principal compositor fue Scott Joplin, quien saltó a la fama luego de que se publicó en 1899 el Maple Leaf Rag. Con ustedes, el ragtime. A lo largo del siglo XX, el jazz no fue simplemente un ritmo que se fue creyendo y transformando, sino que desempeñó un papel fundamental. El jazz fue el medio de protesta, de resistencia y de expresión
de la lucha por la igualdad y por la dignidad de los negros en Estados Unidos. Pero, ojo, el jazz ya no es de Estados Unidos y ya no es solo de la sociedad afroamericana ni de los músicos afros. El jazz es un movimiento que está en el mundo y que atraviesa todas las culturas y que en Colombia está también presente, atravesando culturas, transgrediendo cosas. Pero yo le quiero preguntar a Janet Riveros, ¿usted por qué le gusta el jazz? ¿Por qué cree que hay que hacer un circuito de jazz? ¿Qué es lo que la mueve cuando usted escucha esa música? Soy músico desde pequeña, oí música en mi casa, sobre todo música clásica, pero ya con los años pues entré a pelear por la salsita un poquito, entonces fui de las agrupaciones de mujeres, de la primera agrupación de mujeres que se formó en el país de salsa. Y a mí siempre me gustó mucho el jazz como formación, además porque era una tentación. Y me acuerdo mucho de Óscar Acevedo, que le pedí alguna vez que me diera una clasecita de piano. Empezaron todos estos músicos en Bogotá en los años finales de los 70 a llegar con Berkeley, con todos los libros de Berkeley, y todos los músicos empezaron a copiarse el libro de Berkeley, todo a interpretar repertorios de Berkeley, y uno iba a los bares, poquitos que existían, Marricuras, el de Ruiz también, bueno, como dos o tres barecitos, pues Doña Bárbara, y todo el mundo interpretaba el Real Book, que fue el libro que Oscar y Gabriel Rondón trajeron y nos lo pasaron a todos los músicos, a Lisandro Zapata, a todos, y se empezó el auge del jazz. Y empezó todo esto en los barecitos también a existir. Entonces, siempre me ha encantado porque además es libertad en la interpretación, en la construcción de la música. Fuera de eso, uno en 8 compases, uno hace lo que le dé la gana con el jazz, cosa que no puede hacerlo con otra música. Uno puede romper códigos, pasar por encima, por debajo de esa armonía. Y el jazz es libertad. Además, depende del estilo también, ¿no? Porque hay algunos jazz que no son como tan digeribles para todo el mundo, pero el jazz es una paz, una tranquilidad. Para Juan Carlos Sandoval, director de Pasto Jazz, lo importante no es solo el tema testimonial. Él es un periodista que se volvió un gestor cultural porque le gusta el jazz, claro. Pero para él lo importante es lo que significa el jazz para una sociedad, para un país y para el mundo. Si bien el jazz nace en un punto geográfico del mundo, como fue Luisiana, al sur de los Estados Unidos, a principios del siglo XX, eso implosionó, explotó y hoy se produce jazz en todo el mundo. Pero lo que hace el jazz fundamentalmente es resignificar, potenciar, hacer más visible, enriquecer los sonidos del mundo. Y desde ahí es que nos parece fundamental estas apuestas de estos festivales, ¿no? Lo veo más en perspectiva colectivo, y es cómo poder permitir que estos festivales, perdón la redundancia, pero permita que los públicos amplíen sus horizontes, que los públicos conozcan lo que el mundo está proponiendo, que los públicos conozcan lo que sus regiones están proponiendo, que son mucho más que champeta, reggaetón y otros géneros que a veces los medios nos han vuelto un poco homogeneizado todo el tema del gusto musical, que el mundo explota en muchos sonidos. Este año vamos a tener África, cómo suena Malí, cómo suena Senegal, cómo suena Camerún, porque suena maravillosamente. Recordemos, África es como está el ADN allá de lo musical, la raíz, el blues, nos llega desde allá para el mundo. Y qué bueno que lo reconozcamos acá, pero cómo lo encontramos en la cumbia, cómo lo encontramos en el bambú, cómo lo encontramos en el pasillo, cómo lo encontramos en esos géneros, y cómo esto está enriqueciendo de manera importante. De ahí que estos festivales no están pensados como negocio, sino como un tema de poner a dialogar a Colombia con el mundo. Y eso es lo rico del festival. Son 5 ciudades, hoy ampliado con estos otros municipios, ciudades que tienen unas iniciativas maravillosas. Hoy, por ejemplo, tenemos que en Monpós va a estar circulando también grupos de estas ciudades del circuito.
Y asimismo es el interés de todos los festivales de poder contar en Pasto con los músicos de Medellín o en Bogotá. Pasto ha sido un escenario maravilloso para muchos de los músicos que están hoy en el circuito de Bogotá, que es el país en Bogotá. Entonces realmente es que circule, que conozcan, pero especialmente que los públicos accedan a lo que tiene que ver con esa riqueza de un mundo que ávido por escucharlo, con toda esa multiculturalidad que nos recuerda que la cultura realmente y el arte es reconocer esas diferencias que son infinitas, pero que hacen rico el planeta. Y no es un tema de que todos pensemos igual ni escuchemos lo mismo. Para Paulo Sánchez, director del Festival Internacional de Jazz del Teatro Colsubsidio, el jazz, lo tiene claro, significa transgresión. Pues es que es muy complejo porque hay otras músicas que uno apropia y asume por herencia, por tradición familiar, pero en este caso yo creo que representó un espacio como ideal en un momento raro de mi vida. Entonces yo lo apropié de una manera muy especial porque significó en aquel momento, pero no ha dejado de significar eso como transgresión, ¿sí? Es correcto. A mí me gusta mucho ese textico de Cortázar, y el jazz es como un ave que emigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas. Eso es el jazz y en esencia yo creo que esa traducción, presentándole a uno tantas tendencias, es de esos géneros que contiene muchos lenguajes universales, contiene una riqueza que le permite, como decía ahorita Juan Carlos, a nosotros que lo programamos y al público que lo disfruta, tener en un mismo espacio la posibilidad de ser cada vez más ciudadanos del mundo. Entonces vamos a tener el estreno de una suite bellísima de un músico colombiano que es Juan Felipe Cárdenas, inspirado en A Love Supreme de John Coltrane, y le hizo un homenaje con incorporación de tambores colombianos y se llama Tambor Supreme. Eso va a ser un estreno que nos enorgullece muchísimo tener en la programación. Cecil McLaurin Salvant, una cantante increíble, que les aconsejo. Es impresionante esa cantante. Un pianista que en nuestro entorno no es tan conocido, pero cuando lo conozcan se van a enamorar de él, que se llama Sakai Curtis. Él este año, en febrero, en el Grammy Anglo, se ganó el Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino con un proyecto que hizo que se llama Cube Live, pero no va a traer, precisamente a este festival no trae el Cube Live, porque eso es con un grupo de músicos que hacen más latino. Trajo un cuarteto más tradicional y hace las composiciones que hizo antes de ese Cube Live y que reúne pues su discografía anterior. Entonces es un pianista fantástico. Ese va a presentarse el sábado 13. El 14 tenemos el cierre del Jazz Camp. Toda la semana trabajan los estudiantes del programa de interpretación en jazz del Teatro Colsubsidio con el maestro Sakai Curtis y su cuarteto, y el domingo presentan el resultado de ese Jazz Camp. Luego el miércoles 17 va a presentarse Nicolás Gámez, que es un joven bajista colombiano. Es un chico muy inquieto que también le interesa mucho investigar, indagar muchas cosas. Entonces va a presentar la música de su nuevo trabajo discográfico que está por lanzar. El 18 va a presentarse Pat Metheny, que es su primera vez en Colombia, y eso pues es todo un suceso alrededor de la música en la agenda de este año en Colombia. El 19 va a estar Snarky Puppy, que también es una banda que la gente conoce y aprecia muchísimo. Y el cierre va a estar a cargo de uno de los músicos por los que yo tengo una fascinación hace ya una década, que es maravilloso, que es Chris Potter, un saxofonista poderosísimo. Juan Carlos Santa Cruz nos va a contar qué va a pasar en Pasto Jazz. Tendremos 2 días de África para empezar este jueves 11, pero alternando con Tom Diakité, quien va a circular estos días, va a estar, empieza en Pasto, sigue a Medellín, va a Cali y termina en Bogotá. Pero así como está él, tendremos a Camilo Ibarra, un joven pastuso que viene con su propuesta de un trío maravilloso compartiendo el escenario esta primera noche. La segunda noche, mire, tenemos la Big Band de la Universidad del Cauca, los jóvenes 21 músicos del Cauca, de Popayán, en Pasto Jazz, alternando con el homenajeado. Este año tenemos un joven guitarrista que es David Narváez,
quien a su vez va a hacer un homenaje a un compositor del Carnaval de Negros y Blancos. Los temas del carnaval puestos en lenguaje de jazz para el público de Pasto, entonces estará sonando Agualongo, el Cachirí, del maestro Luis Chato Guerrero. Y durante la semana tendremos una cantidad de actividades con instituciones educativas, con una agrupación musical también de un trío pastuso que participó y está haciendo un repertorio y toda una propuesta musical interesante para estos públicos de los niños, de los jóvenes, de las instituciones, cerrando 24 y 25 con Suiza. Desde Suiza tenemos a un grupo maravilloso que es Sonar, con una apuesta más rockera y acera, alternando con una propuesta nariñense también insular. Y cerramos con nada menos que el África de Nuevo, Senegal, una cantante que va a compartir su voz, sus canciones, alternando con el Pacífico colombiano, con Carolina Sarta y con Unao. Despedimos este podcast de Jazz con Jazz, con el jazz de Chris Potter, reconocido saxofonista, que va a estar aquí también en Bogotá, en el Teatro Colsubsidio. Los dejamos con lo que dice en su obra insigne Rayuela sobre el jazz, Julio Cortázar. El jazz es como un pájaro que migra, o emigra, o inmigra, o transmigra. Salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde. Es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore. Una nube sin fronteras, un espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo, que reconcilia mexicanos con noruegos y rusos y españoles, los reincorpora al oscuro fuego central olvidado, torpe y mal, precariamente los devuelve a un origen traicionado, les señala que quizá había otros caminos y que el que tomaron no era el único y no era el mejor, o que quizás había otros caminos y que el que mejor tomaron era el mejor, pero que quizá había otros caminos dulces de caminar y que no los tomaron o los tomaron a medias. Y que un hombre es siempre más que un hombre y siempre menos que un hombre. Más que un hombre porque encierra eso que el jazz alude y soslaya y hasta anticipa. Y menos que un hombre porque de esa libertad ha hecho un juego estético o moral, un tablero de ajedrez, donde se reserva ser el alfil o el caballo, una definición de libertad que se enseña en las escuelas. Precisamente en las escuelas donde jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el primer compás de un ragtime y la primera frase de un blues, etcétera, etcétera, etcétera. Julio Cortázar. Rayuela. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.